Muy bien, el día de hoy les voy a hablar sobre sobre este libro, sobre Mario Borghino. En el libro es El arte de hacer preguntas. Está algo interesante, no les voy a decir que pues, me apasionó bastante. Pero sí tiene muchas cosas rescatables, no me ha apasionado como los otros libros, pero sí tiene muchas cosas interesantes. A mí me llamó la atención sobre todo porque habla sobre la persuasión prácticamente. Bueno, en su contraportada, en su resumen, habla sobre la persuasión. Son cosas que me llaman la atención. Así que por eso pues decidí yo comenzar a leerlo. Pero bueno, él argumenta, o en su resumen dice que leyendo este libro pues nosotros vamos a poder comprender o adentrarnos en la mente de las demás personas a través de las preguntas o por medio de las preguntas, y que esto nos va a ayudar a tener un control en las negociaciones, o tal vez no tener un control, pero poder dirigir hacia buen puerto o hacia una buena dirección las conversaciones que podamos nosotros llegar a tener en los negocios. De hecho, va más orientado a las entrevistas, a los entrevistadores o a los líderes que pues están a cargo de cierto grupo, ¿no? Entonces, pero bueno, sin más que agregar, pues ya vamos a comenzar. Él inicia con la introducción con una frase interesante de Sócrates que dice: yo solo sé que no sé nada, y esa nada ni siquiera sé que no la sé. Entonces creo que ya la habían escuchado en algún momento. Así inicia su libro este señor. El autor busca de una u otra manera ayudarnos a mejorar la manera en cómo nosotros preguntamos o cómo nosotros dejamos de preguntar. O sea, es como que la manera en cómo él pone o nos da a entender esto, ¿no? Con la ayuda del libro, él lo comenta de esta manera. Dice que nosotros cambiaremos la manera simplista. Él así dice que nosotros tal vez hacemos preguntas muy simplistas, que vamos a cambiar la manera simplista de hacer las preguntas, y el propósito es que a través de esta manera de cambiar la manera simplista como hacemos las preguntas, logremos nosotros mejores negocios y resolvamos problemas complejos con nuestro equipo de trabajo. Por eso les decía al inicio que va más dirigida o relacionada a cuestiones que tienen, a personas que tienen equipos de trabajo a su cargo. Y de esta manera vamos a aprender a tener el control de las negociaciones. Nuevamente aquí él retoma la parte de la negociación, que es lo que yo les comentaba. Él dice que las preguntas surgen de la necesidad de descubrir, pero que nosotros hoy en día vivimos en una sociedad donde todo ya se nos da precocido o ya se nos da hecho. Esto hace que nosotros nos convirtamos, o que nos hayamos convertido en receptores de información masiva y poco indagadores. En el capítulo 1 habla sobre la magia de hacer preguntas. Él dice que hoy en día se espera que nosotros tengamos respuestas rápidas, ¿no? Por la gran magnitud de información que nosotros tenemos. Entonces, que parecemos que nos surge más responder a las preguntas que nos hacen para poder impresionar, más que para poder darle un sentido. Que esto da a entender que nosotros no queremos dar la sensación de que ignoramos algo, por la misma sensación o situación que él dice que como en el mundo hoy en día hay tanta información, cuando nosotros respondemos por responder, pues lo hacemos simplemente para no quedar mal, porque damos a entender de que estamos ignorando algo en un mundo donde hay tanta información. Pero el autor argumenta que la sabiduría nos indica que es más importante saber que estamos haciendo lo correcto, que la misma velocidad que nosotros le podemos impregnar a las conclusiones a las que nosotros vamos a llegar. Es más importante la dirección que toma nuestra entrevista que la rapidez de la respuesta misma que nosotros le estamos dando a las preguntas. Prácticamente nos da a entender como punto de referencia que las preguntas nos van a ayudar a encauzar hacia un lugar más exitoso, hacia un punto de la conversación más exitosa, que simplemente estamos preguntando por preguntar o respondiendo por responder.
Dice que desafortunadamente cuando éramos niños tampoco fuimos educados para formular preguntas, que cuando cuestionábamos a los adultos sobre alguna cosa, pues estos nos evadían o simplemente cambiaban de tema, o inclusive algunos pues nos pedían que nos alejáramos, ¿no?, del lugar, que pues no era conversación para niños, ¿no? Bueno, tal vez sí, tal vez sí no, pero muchos sí creo que nos pasó o hemos pasado por una etapa en donde cuando cuestionábamos algo, pues se nos alejaba, se nos retiraba, se nos ignoraba. Él dice que esta inhibición del hábito de formular preguntas a temprana edad ha limitado el desarrollo de nuestra habilidad para cuestionar las cosas en este momento, cuando ya estamos en la edad adulta. O sea que todo proviene desde nuestra infancia. Él habla de dos historias aquí en el libro para poner un poco en contexto. Describe una historia del detective inglés de Sherlock Holmes, en donde la historia que relata acerca de un caballo que fue robado de un establo en una mansión muy grande, dice que esta investigación ya lleva varios días, ¿no? Pero cuando Holmes toma las riendas del caso, como por arte de magia, concluye rápidamente que el encargado del establo estaba involucrado en el robo. A lo cual el jefe de la policía le cuestiona y le pregunta que si hay algo que él vio que el inspector no logró ver. Entonces, a lo cual Holmes responde: la clave que me llevó a dicha conclusión fue que el perro no ladró la noche del robo. Eso fue todo. Entonces, el inspector confundido le pide a Sherlock que le aclare, y le respondió con tres preguntas. Número 1, ¿el perro estaba presente la noche del robo? Pues el inspector respondió: sí estaba presente. 2, ¿el perro ladró cuando se robaron el caballo? La respuesta fue no. Confirmamos que el cuidador estaba dormido y que no despertó. Esa fue la respuesta del inspector. Como pregunta número 3, Sherlock le dice: ¿a quién el perro nunca ladraría a medianoche? La respuesta fue: por supuesto, al encargado del establo, pues el encargado del establo es el dueño del perro. Al finalizar del cuestionamiento, Sherlock finaliza y le dice: ve, inspector, cuando se hacen las preguntas correctas, la respuesta es elemental. Pero bueno, esa es una historia. Entonces, número 2, el riesgo de no preguntar. Esta es otra historia. Dice que en 2001 el equipo de Juventus vendió a Zidane por $73 millones al Real Madrid. Dice que para ese entonces fue el precio más alto pagado por un futbolista en la historia de esos días, ¿no? Pero que 5 años más tarde, Zidane confesó en una entrevista que le hizo una televisión francesa que pudo haber aceptado 40 millones por su fichaje y no los 73 millones que le pagaron. Pero lo sorprendente de todo fue que en esa misma temporada, el Real Madrid también dijo que si Zidane en aquel momento hubiera declinado por su oferta, pues le hubiesen ofrecido más de $73 millones. La pregunta es: ¿quién se equivocó? El autor dice que ambas partes dejaron dinero en la mesa solo por el simple hecho de no hacer las preguntas correctas. Entonces, pues tiene bastante sentido. En ambas historias vamos a llevarlas al ámbito o al contexto que el autor le da en este libro, en el arte de hacer preguntas, ¿no? Una, en el de Sherlock, de hacer las preguntas adecuadas para llegar a conclusiones específicas, y en el caso de la historia de Zidane, que es el riesgo de no preguntar, pues dice que podemos perder. Imagínense cuánto dinero pues hubo de por medio ahí que pudiera haber ganado una de las dos partes si hubiese hecho las preguntas adecuadas o las preguntas correctas, ¿no? También dice que Michael Dell, el fundador de Dell Computer, suele decir: haciendo muchas preguntas, las puertas se me abren para encontrar nuevas ideas que me ayudarán a ser más competitivo y a ganar la batalla en los negocios. Entonces, realmente, a como lo describe el autor, o la finalidad que él tiene en este libro, pues es esta, ¿no? O sea, llevarnos a este punto en donde nuestras preguntas sean tan bien elaboradas, tan bien estructuradas, para que podamos obtener información precisa que sea de nuestro beneficio para la situación en la cual nosotros nos encontremos, y ya sea es de negocio, no sé, alguna
o algo que estemos llevando a cabo nosotros que nos puede tener pues, un beneficio. Luego tiene un subtema que dice, aprende a utilizar las palabras mágicas. El autor dice que tal como la magia pretende crear o transformar algo mediante actos o mediante las palabras, las preguntas son el preámbulo del descubrimiento y de la innovación. O sea que son el camino para identificar nuevas soluciones y descubrir necesidades y resolver problemas. Entonces, lo lleva a un contexto bastante amplio, porque no solo habla de llevar un control de una conversación, sino también a descubrir necesidades, resolver problemas e identificar nuevas soluciones. Preguntas reflexivas es una de las preguntas que él sugiere, que dice que estas preguntas tienen el propósito de encontrar más información sin que la otra persona lo perciba. Esto a mí me llama muchísimo la atención porque viene a la parte de la persuasión, que es donde él habla, o acá en la parte de atrás, en su contraportada, él dice, ¿no? En donde pues, persuadir a las personas a través de las preguntas para poder obtener o saber la información que ellos tienen en mente. Dice que es un proceso como el de las muñecas rusas, que abres una y pues que siempre encuentras otra dentro, ¿no? O sea que una pregunta, en el caso de las preguntas reflexivas, una pregunta te puede llevar a otra y te puede llevar a otra hasta el grado de que obtengas información específica. Él, en el libro, aquí da muchos ejemplos de varias preguntas. Aquí está. Son como muchas, desde aquí hasta acá. Pero yo nada más les voy a poner como ejemplo 3, que dice que un líder puede llegar a preguntar lo siguiente. Número 1, ¿cómo interpreta lo que acaba de decir el director financiero? O sea, es general, o sea, es una pregunta como ejemplo, ¿no? 2, si quiere continuar con este proyecto, ¿qué resultado espera alcanzar? 3, ¿qué otras opciones encuentra a la idea que le acabo de plantear? Estas son algunas de las preguntas que el autor nos da de manera de ejemplo como preguntas reflexivas. Por ejemplo, otra dice, ¿cómo se siente ante la situación por la cual está pasando? O sea, prácticamente nos ayuda a reflexionar, o es la manera en la cual él nos da ejemplos del tipo de preguntas que nosotros nos podemos llegar a hacer. Pero pues en este caso nada más serían esas como ejemplo. Y para finalizar este capítulo de la magia de las preguntas, que así se llama el capítulo número 1, pues les dejo una frase de Einstein que dice: el secreto en la vida no es darle respuesta a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas para encontrar nuevos caminos. Aquí pone la frase de este señor. El libro está interesante, la verdad. O sea, no les repito, no me ha apasionado tanto. Es más, ni lo he terminado, me falta todo esto. Aquí estoy. Por lo mismo, lo he leído de manera pausada en cuanto he tenido el tiempo. Si fuese otro porque me hubiese apasionado mucho, pues ya lo hubiese acabado. Pues está relativamente corto. Pero está interesante, me ha dejado preguntas interesantes. Pero bueno, ya después les voy a continuar hablando del libro, pues igual ya a ustedes se les hace más interesante que a mí, y pues les invito a que si lo pueden adquirir y pueden leerlo, pues adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, les repito, igual a ustedes se les hace más interesante, mucho más que a mí. Pero bueno, es todo de la magia de las preguntas. Nos hacemos más preguntones. Bueno, yo sí. Bye bye.